Bienvenidos a su devocional del día lunes, su hermana Reina Burks de la iglesia Desert Rain. El tema de ahora es muy interesante, se llama Tu cosecha está en camino. Y esto está en Marcos 4:27 y dice, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. ¿Has sembrado una semilla de fe? Y ahora te estás preguntando, ¿cuándo recogerás la cosecha que Dios te prometió en su palabra? Si es así, vamos a continuar escuchando a lo que el reino de Dios tiene para ti. Dice que una semilla está en la tierra, que lo mismo da que tú estés despierto o que tú estés dormido, ya sea que sea de noche o sea de día. La semilla nace y crece sin que tú sepas cómo. Así es que la tierra produce por sí mismo. Primero el tallo y luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando el grano ya está maduro, lo recogemos. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dice de que hay ciertas etapas. Primero es la etapa de no saber, no sabemos cuándo. Tu semilla está enterrada en la tierra. ¿Cómo y cuándo llegará la cosecha? Solo depende de Dios. Pero tiene que crecer. Así es que no creas que no va a crecer. Primero va a crecer la etapa del tallo. Es solo un tallito chiquitito que se mueve con la brisa, pero es suficientemente bonito para que te animes. Y Él te dejará ver que tu cosecha está en camino. Después viene la etapa de la espiga. Ya la semilla ha comenzado a brotar y se parece a lo que ahora haces aquí. Es que cuando tienes que cortarla o tienes que orar, dice que primero la vas a regar. Después con la oración, ¿verdad? La vas a regar. Luego la fertilizas con la palabra de Dios. Y la proteges de cualquier cosa o cualquier persona que quiera desarraigarla con dudas o incredulidades. Así a veces la gente quiere arrancar la cosecha que tú has puesto y con esa incredulidad te la quieren arrancar, ¿verdad? Y dice que finalmente llega la etapa de los granos que llenan la espiga. Ya cuando el grano está maduro, entonces tú la recoges inmediatamente. Cualquiera que sea la etapa en la que tú te encuentres el día de ahora, mantente firme. Sigue confiando en Dios. Tu cosecha viene en camino. Ahora veamos cuál es el resumen en contexto de Marcos 4:27. Dice que Jesús describe el tipo de responsabilidades que los maestros deben tener. Jesús había seleccionado a los 12 como apóstoles para difundir el evangelio en Marcos 3:14. Jesús explicó por qué enseña con parábolas. Fíjese que es interesante que Él nos ha enseñado con parábolas muchas veces y todavía aún no entendemos. Yo recuerdo en los tiempos pasados que yo hablaba, estamos hablando en los 75, 76 por ahí, yo hablaba mucho de la palabra, platicaba con las amistades que todavía no conocían al Señor, pero yo no quería como de ofenderlos, pero entonces yo hablaba mucho de la palabra, hablaba y yo decía, les decía a mis amigas, yo tengo fe que un día yo voy a ser residente de este país, un día voy a ser ciudadana de este país. Y ellas me decían, estás loca, a menos que suceda un milagro, ¿verdad? Porque no teníamos de dónde. Pero la verdad de las cosas es que sí me hice residente, sí me hice ciudadana y pude traer a mi familia. Y la historia más importante es que asistí a un funeral. Y ese funeral me tocó hablar a mí un poquito. Y cuando yo subí al altar, yo miré manos levantadas, pero yo miraba manos levantadas de unas amigas mías. Entonces cuando terminó todo, le platico y le pregunto, ¿tú eres cristiana?
Dice, sí, ¿tú te acuerdas cuando tú hablabas mucho? Dice, y hablabas de las parábolas y yo decía, ay, reina, ¿qué estará explicando que yo no entiendo? Pero gracias al Señor que aceptaron al Señor, no conmigo, pero con otra. Entonces otra persona vino, yo sembré la semilla, quiero pensar eso, otra persona la regó y otra persona recibió la cosecha. Y de esto se trata este estudio. Y me alegra que hayamos hablado de esto el día de ahora porque me ha traído al recuerdo muchas cosas bonitas que a veces nosotros no creemos que hemos sembrado una semilla. Creemos que la semilla se fue y ya no va a dar fruto. Y sí da fruto. Así es que no te olvides de visitarnos en la iglesia Desert Rain los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 12 del mediodía. Que tengas un excelente inicio de la semana y que el Señor te bendiga grandemente. Y si tienes alguna necesidad, no olvides ponerlo en los comentarios y con mucho gusto oraremos por ti. Una promesa, oraremos por ti. Hasta la próxima.